Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y como de costumbre estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy iniciamos una serie de 3 programas especiales. Esos programas están relacionados con las posibilidades electorales de los 3 principales grupos o partidos políticos del país y sus aliados. En la noche de hoy comenzamos con el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Y tenemos la muy grata compañía de 4 dirigentes de esos grupos políticos, el PRM y el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Tenemos a mi izquierda el señor José Santana Bertico, quien es diputado del PRM y su secretario general del PRM. El doctor Nelson Arroyo, director ejecutivo de la campaña electoral del PRM. El licenciado Sigmund Freund, director ejecutivo legal en el aspecto legal del PRM. Y el licenciado Miguel de Camps, quien es presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado del PRM. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Evidentemente, el proceso electoral es muy complejo. Vamos a tener 2 pruebas electorales. Una en febrero primero para las municipales que podrían señalar el camino hacia mayo, ¿no? ¿No le preocupa a ustedes esa posibilidad? Bueno, cuando empieza. Pues mira, no, nosotros no estamos preocupados porque entendemos que las posibilidades electorales del PRM son muy buenas de cara tanto a las elecciones de febrero como a la de mayo. Aunque yo no soy de los que liga un resultado directamente proporcional al otro. Porque las candidaturas de febrero dependen mucho de los candidatos locales. Hay candidatos que si están bien posicionados en su comunidad van a ganar independientemente de la posición que tenga o no su partido. O sea, hay casos, por ejemplo, de partidos, como te señalo, el Partido Reformista, que no es un partido con un gran porcentaje electoral, sin embargo, hay en comunidades donde el liderato de ese partido podrían ganar una alcaldía. O sea, que no es directamente proporcional, como gente dice, lo que pasa en febrero es lo que va a pasar en mayo. Yo no creo eso, pero independientemente de eso, las posibilidades del PRM en ambos escenarios son muy halagüeñas. ¿Cuál es la fuerza real del PRM en este proceso electoral? Antes de entrar en ese punto, me gustaría agregar algo que decía Nelson, don Miguel, y es que lo que sí es importante de febrero es que la confianza que se tiene que construir todos los días de la Junta Central Electoral pueda demostrar en ese certamen electoral que se dio cuenta de la importancia de la necesidad del huella dactilar para que el votante esté presente al ejercer su voto y no lo mande por una imagen de WhatsApp, de que la Junta se haya dado cuenta de que no tiene la posibilidad de terminar a las 12 de la noche un proceso de votación y comenzar a mandar resultados. Esos son el tipo de cosas que la población necesita darse cuenta y apostamos y apoyamos a que la Junta Central Electoral pueda tomar las medidas necesarias para que ese proceso que usted señala, don Miguel, de febrero, 16 de febrero de 2020, pueda suceder sin traumas y que la población decida lo que quiere y finalmente esa voluntad sea respetada. Bueno, yo voy a dejar la pregunta de cuál es la fuerza, en qué se basa la fuerza del PRM, porque el licenciado de Camps ha tratado o ha introducido un tema muy importante, ¿no? La desconfianza en la Junta Central Electoral. Eso puede ser un motivo de profunda preocupación y puede ocasionar problemas postelectorales, porque esa ha sido la tradición siempre de los procesos electorales dominicanos. El pueblo acude pacífica y voluntariamente a las urnas. Los problemas comienzan con el conteo de los votos. Mira, pero es que en el caso de la Junta Central Electoral, nosotros como PRM lo que estamos haciendo es preparándonos y dándole seguimiento a todo lo que tiene que ver con la organización. Estamos trabajando con los plazos, pero más con los plazos, ir creando e ir ganando cada mecanismo que pueda contrarrestar lo que pueda suceder en la Junta Central Electoral y haciendo un trabajo en el territorio. Obviamente lo que dice Decán, para nosotros es importante la confianza que pueda ir generando la Junta en función de las decisiones que va tomando. Al día de hoy, fruto de las primarias que se dieron el día 6 de octubre y lo que ha acontecido posterior, ella ha creado un clima de desconfianza. Ahora, en nosotros nos ha creado ese clima de desconfianza el trabajo. Nosotros hemos ido fortaleciendo el trabajo y nos estamos preparando para ganar el proceso, no para es para ganar el proceso que nos estamos preparando, porque la principal fuerza con que cuenta el PRM es el pueblo dominicano, que el 83% de ese pueblo dice que quiere un cambio
y más que todo hay un 63 dentro de ese 83 que dice que el cambio de voz tiene que ser con quien sea. Entonces lo que nosotros nos hemos ido preocupando y fortaleciéndonos como organización para que la ciudadanía ponga los ojos en nosotros como ese instrumento de cambio que necesita el pueblo dominicano y más que todo en la figura de Luis Abinader. Pero evidentemente si el proceso se da con defectos y con alteraciones que puedan cuestionar la sentencia final de la Junta Central Electoral, eso puede ocasionar problemas. Pero lo importante es saber cuál es la verdadera fuerza, dónde reside la fortaleza del PRM. Mire, don Miguel, lo primero es que no sé si deliberadamente o coincidencialmente, esta sesión de programas que usted tiene empezó con el PRM, que es la principal fuerza política del país. Porque me fue más fácil, me fue más fácil. Entonces, evidentemente, hay un mensaje de que a los televidentes de que el PRM es la principal opción. Subliminal, lo como fue dicen los- lo fue ordenando. Lo fue ordenando. Mañana el PLD y pasado la fuerza. Exacto. Entonces, No, mire, es que con ustedes resulta más fácil traer. mire, hay una realidad, don Miguel, en el sentido de que nosotros no podemos hacer, el gobierno y el PLD está haciendo análisis de que, y muchos sectores ligados al gobierno, de que el PLD ganaría las elecciones municipales por un histórico que tuvieron en las elecciones pasadas. Pero aquí hay dos situaciones distintas. Primero, un PLD dividido, en el cual hay una franja, sea cual que sea. Ellos, algunos dicen la minimizan, otros establecen que son más. Es un partido que está dividido y ese porcentaje de votos va a restarle al candidato del partido de gobierno, definitivamente. Y segundo, la realidad es que el PRM hoy, sus simpatías electorales, su fortaleza electoral es muy distinta a las elecciones del año 2016. Estamos hablando de un partido que viene subiendo, que hasta a los adversarios más reconocidos nuestros tienen que reconocer esa realidad. Todas las encuestas establecen que nosotros, si no estamos ya en primero, estamos en empate con el PLD. Entonces, las elecciones municipales de este año, del año 2020, tienen un escenario totalmente diferente al 16. En adición a que yo puedo llenarme la boca diciendo que los mejores candidatos, si usted lo ve libra por libra, punto por punto, localidad por localidad, son candidatos del PRM. ¿Cuáles son las dificultades que aliados. podrían Y los confrontarse, doctor Arroyo? ¿Cuáles serían las dificultades que podrían confrontarse a lo largo del proceso? Bueno, que pudiesen distorsionar la voluntad de... Mira, del pueblo nosotros dominicano. no apostamos a dificultades, nosotros apostamos a todo lo contrario. Por eso cuando el PRM hace sugerencias a la Junta, lo que persigue es que sean acogidas. Porque uno entiende que a quien más le conviene que el proceso sea creíble es al organismo rector del proceso. Por lo tanto, nosotros no vamos a prejuiciarnos. Nosotros le hemos dicho a la Junta, creemos que es conveniente para el proceso esto. Y como dijo Luis Miguel, por ejemplo, lo de la huella dactilares es una propuesta del PRM y sus aliados y otras sugerencias. O sea, el partido que más ha estudiado el sistema y que más sugerencias le ha hecho a la Junta con sus aliados es el PRM. Entonces, ¿por qué nosotros, que estamos convencidos que estamos en primer lugar, que estamos convencidos que vamos a ganar el proceso, somos los más interesados, junto con la Junta, de que ese proceso sea diáfano y creíble para toda la sociedad dominicana? Y ahí es que debe enfocarse la Junta, no en discutir con los partidos, sino en ganarse la confianza de todo el pueblo dominicano. En principio, todo el mundo ha creído en esas personalidades que están en la Junta. Ahora, es con sus decisiones que esa Junta se va a ganar el derecho de que la gente le apruebe su gestión. Ahora, y a eso apostamos. Todavía hay mucha incertidumbre en amplios sectores de la población dominicana, no en la comunidad política. Que la comunidad política está al tanto de lo que está ocurriendo y está al tanto incluso de medidas que van a ser tomadas, ¿no?, para diafanizar el proceso. Pero hay mucha gente que todavía duda que si las elecciones van a ser con el voto automatizado, si van a ser con el voto físico, cómo se van a contar, a qué hora van a comenzar a darse los resultados, porque la tranquilidad del proceso de primaria se debió, en cierto sentido, al hecho de que el público estaba más o menos bien informado con relación a los resultados de las elecciones. Pero, escúchame Miguel, pero el voto va a ser automatizado. Bueno, sí, pero en una parte va a ser automatizado. Además, recuérdense que por primera vez el voto preferencial va a aplicarse A nivel de regidores a y todos los senadores. niveles de votación. Eso va a ser muy complicado para la gente, ¿no? Van a tener que enseñar caritas. Pero, mira, pero oye Miguel, lo más importante de todo esto es que
lo que ha parido la nueva ley electoral y la ley de partidos políticos es efectivamente ese voto preferencial. Pero lo que más le conviene a la democracia, yo creo en el voto automatizado ahora, yo creo en tenerlo, hacerlo correctivo y hacer todo lo que tengamos que hacer para crear un nivel de clima de transparencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú un ciudadano cuyo nivel de educación no ha sido el mejor, dado la poca inversión que se ha tenido en la República Dominicana con relación a la educación, tú buscar una carita de un regidor, del alcalde, después en el proceso siguiente, del senador, del diputado, y que tú puedes ir a diferentes niveles, porque tú puedes votar por un senador. Bueno, la verdad es que el conteo manual en un sistema tan complejo sería un poco difícil, traumático. Va a llegar mayo y todavía estarán contando votos. Exactamente, ¿no? Entonces lo que sí nosotros creemos es que el voto automatizado debe irse tomándole las correcciones y haciéndole las enmiendas necesarias para continuar perfeccionándolo, porque el voto no es malo, lo que sí es disminuir a su más mínima posibilidad las probabilidades de vulnerabilidad en cuanto al proceso se refiere. Las alianzas, sin lugar a dudas, fortalecen las aspiraciones presidenciales o las aspiraciones electorales de un partido político, pero muchas veces le plantean también serias dificultades, ¿no? Mire, don Miguel, a propósito de ese tema que usted pone sobre el tapete, como representante de un partido político que ha decidido aliarse a los compañeros del PRM y apoyar en diferentes niveles, sobre todo en el nivel presidencial, el compañero Luis Abinader, yo creo que es de importancia expresarle lo siguiente a usted y a los amigos televidentes. El Partido del Toro, partido que represento, el PRCD, durante muchos años siempre ha planteado la importancia de que la oposición política dominicana pueda cohesionarse para servirle de contrapeso a un poder importante que ha tenido el régimen de gobierno del PLDismo en sentido general. En esta oportunidad, afortunadamente, la gran mayoría de los partidos de oposición real han entendido que es el momento oportuno y propicio para poder concentrar esas fuerzas. Todos con aspiraciones legítimas, todos con aspiraciones sanas posiblemente, pero sobre todo la más alta aspiración es que el país no puede seguir estando conducido por un régimen de opresión ejercida económicamente del régimen PLDista. El país, como decía Bertico hace un momento, ha decidido que no puede seguir el régimen PLDista ni entre PLDistas ni entre PLDosos. Y esa distinción es importante porque la oposición real es una y las realidades políticas cambian. Pero las ejecutorias de 20 años de gobierno han demostrado que un solo problema histórico o no histórico no ha sido resuelto por estos gobernantes. Exacto. Entonces, la oposición política de la que formamos parte de los que estamos aquí, hemos estado diciendo durante años algunas propuestas de soluciones y algunos también han demostrado estar dispuestos a asumir responsabilidades públicas de servicio público. Bueno, pues el país se merece la oportunidad de probar a mujeres y hombres en la candelada, como se dice, de esas posiciones. Por eso, el país se ha declarado contrario a que continúen los que están o a que regresen los que estuvieron. Y en ese sentido, como aliados que somos, hemos decidido aportar nuestras ideas, pero también muy importante, don Miguel, perdón. A los dos lo extraditan, recuerda. Muy importante. Una de las funciones fundamentales de nuestro partido como aliado al PRM es que de lograr la voluntad popular y la victoria electoral, desde el espacio en que nos encontremos como aliados, reclamar que los compromisos públicos realizados por los candidatos nuestros y de nuestros aliados se cumplan, puedan cumplirse. Función que como aliados tenemos la obligación de asumir. Además, obviamente, de ayudar a que un gobierno pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Licenciado, si me lo permiten, yo tengo que hacer una pausa. Regresamos después de ella. Continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna con el primero de una serie de 3 programas especiales con relación a las posibilidades electorales
de los principales partidos del país, incluyendo al partido de gobierno, por supuesto, que haremos mañana. Hemos comenzado la serie con el Partido Revolucionario Moderno, que sin lugar a dudas es el partido más importante y grande de la oposición política del país. Bien, cuando se habla de alianzas, se supone que las alianzas tienen que ir más allá de los procesos electorales, ¿no? El PRM gana las elecciones, ¿cuál será el papel de los aliados en ese gobierno? Bueno, don Miguel, como decía Luis Miguel antes de la pausa, definitivamente los aliados tendrán que jugar un rol importante en el estamento gubernamental que debe iniciar a partir de agosto del año 2020. Evidentemente eso solamente lo sabe el candidato presidencial en estos momentos, que en su momento, una vez obtenga la victoria, tendrá que conformar. Recuerde que ahora mismo estamos en una etapa en la cual estamos enfocados en ganar y no es el momento todavía de nosotros estar pensando en espacios de poder, posiciones públicas ni para los PRMistas ni para los aliados. Estamos hablando de que tenemos que ganarle a un gobierno, no a un candidato, porque nosotros estamos claros que tenemos de frente a un gobierno y es al gobierno que tenemos que derrotar en mayo del 2020. Pero sin lugar a dudas, las alianzas se hacen no solamente para fines electorales, sino que también se hacen para fines de gobierno, para fines de establecer plataformas de gobierno, políticas públicas de gobierno, y muchos de estos partidos, incluyendo el partido del amigo Luis Miguel de Camps, también están integrados ya en lo que es la elaboración de políticas públicas y lo que son las propuestas de contenido, cosas que tendrán que ser aplicadas una vez el PRM asuma el poder en agosto del 2020. Evidentemente, yo he aprendido a lo largo de mi ejercicio profesional como periodista que normalmente lo que un candidato o un partido ve, observa en una campaña electoral, en el proceso electoral, no es el país que encuentra cuando sube la escalinata del Palacio Nacional, porque evidentemente las realidades condicionan, ¿no? Eso es una realidad que no se puede. Es decir, sería interesante saber qué le ha pedido, cuál es la insatisfacción del pueblo dominicano en sus recorridos de campaña, que ustedes han visto con más notoriedad. Es decir, ¿cuáles serían los problemas que el PRM, en la hipótesis de que alcance el poder en mayo de este año, tendría que atacar para llenar las expectativas de la población? Mira, sin lugar a duda que todas las encuestas han señalado los problemas y cuando tú vas al pueblo también los encuentras. ¿Cuál es una de las cosas que el pueblo reclama? Que este pueblo pueda volver a ser un poquito más tranquilo. O sea, la seguridad ciudadana es un reclamo a voces del pueblo dominicano. Después de la seguridad, la gente está reclamando mayor oportunidad, o sea, empleos. Donde quiera que tú te desplazas por el país, lamentablemente la desigualdad social se siente mucho. O sea, tú ves en la ciudad capital grandes torres, grandes edificios, parecería cierto dosis de progreso, pero cuando tú te vas por el país, eso te da cuenta que la situación es muy diferente. La gente demanda empleo, demanda servicio público de calidad. La gente quiere tener un mejor sistema de salud en la República Dominicana. El sistema de salud prácticamente ha colapsado. La gente quiere que el 4% que se ha dedicado a educación pueda servir para mejorar la calidad de la educación dominicana. Que en vez de un horario extendido como tenemos, haya una real tanda extendida con un currículum que vaya a llenar esas horas que los muchachos están ahí haciendo nada. Ahora, la gente quiere inversión en los sectores productivos del país. Este gobierno se ha caracterizado, don Miguel, por abandonar totalmente el sector productivo nacional, limitarse a una famosa visita sorpresa que le tomaría al gobierno 20 años llegar a todas las comunidades del país y no una política pública en el área agrícola que desarrolle todo el país al mismo tiempo. Ahora, en el tema de la educación, que sin lugar a duda es el problema fundamental del país, desde cualquier prisma que se le vea. Las pruebas PISA han demostrado realmente que poco hemos avanzado en ese sentido. Ahora, cuando hablamos de calidad de la educación, no podemos pensar en ella si no hay una calidad en el docente, ¿no? Entonces, la preparación del docente es un proceso que dura muchos años, dura más que un proceso electoral de unas elecciones a otras, ¿no? Sí, pero perdón, que tome un turno previo ahí, pero en estos 7 años no se ha hecho nada. Solamente se ha construido aulas. Y le dejo a los otros. No, pero es que no hay un currículo estudiantil adecuado a esa inversión. Es decir, tú tienes una tanda extendida que tú le das a los muchachos después
que llegue al mediodía, comida y que ellos se centren a jugar. Tú no tienes escuelas, las escuelas de aquí no están preparadas desde el punto de vista estructural, con aulas para dar cultura, para dar talleres, para que los muchachos puedan desarrollarse desde el punto de vista deportivo. Pero además de eso, tú los diferentes niveles en los diferentes barrios, y te puedo hablar por el área, la demarcación donde yo represento. Las escuelas técnicas que están allá son las mismas escuelas que tienen 30 años. Y de hecho, muchas de ellas ya con un nivel de deterioro muy avanzado y que la infraestructura no les sirve para lo que son los tiempos modernos. Es decir, la inversión en educación es vital para el desarrollo en la República Dominicana. Ahora, tenemos que enfocarnos en dos cosas fundamentales desde el punto de vista de esa cantidad de recursos. La educación y un mayor nivel de inversión desde el punto de vista social en la salud, con la inversión en salud pública de atención primaria. Para poder tú educar a alguien, tiene que estar sano. Es decir, el dinero de educación se invierta, pero también hay que relanzar el sector salud, dándole un mayor nivel de inversión. Evidentemente, cuando uno analiza los programas de gobierno o las propuestas de los diferentes partidos de oposición, tanto en el gobierno como de cualquier otro nivel, uno se da cuenta de que aparecen más puntos de coincidencia en los enfoques de los problemas nacionales que diferencias. Sin embargo, nosotros parecemos más convencidos de distanciarnos que de acercarnos en aquellos puntos en que nos coincidimos. Por ejemplo, ese ha sido un mal que afectó en su momento al Partido Reformista cuando le tocó gobernar el país. Después ese fue un mal que afectó al Partido Revolucionario Dominicano cuando le tocó gobernar el país, y ese ha sido un problema que ha afectado al PLD cuando le ha tocado gobernar el país. Probablemente cuando el PRM suma al poder tendrá que lidiar con ese defecto de la sociedad política dominicana. Porque no hay un plan. Don Miguel, en primer lugar yo quiero felicitarlo porque usted en su última intervención que va a decir cuando el PRM y aliados asuman el gobierno, significa que el subconsciente sigue trabajando, está trabajando bien. Sigue trabajando. Y es importante que la gente lo reconozca. Él forma parte del 80. Lo que pasa es, por supuesto. Lo que pasa es que No se preocupe, el PRSD, no, pero está muy bien. No, lo que pasa es que el PRSD y el PRM vienen del mismo sitio. No reclama eso. No, reclama al contrario, lo estoy reconocimiento. felicitando porque usted dejó salir el yo interior en un momento de su intervención. Yo quisiera atender eso que usted último ha dicho junto con los otros temas. Mire, eso que usted dice es verdad, eso no se puede negar, ¿eh? Ahora, ¿usted sabe cuál es la diferencia? La diferencia radica en la credibilidad. ¿Por qué el Partido del Toro apoya y apoyó y declaró primero que el propio PRM como su candidato oficial a Luis Abinader? Porque Luis Abinader y su familia declararon hace más de 30 años un principio de que sus negocios personales y familiares no harían negocios con el Estado, pudiendo hacer. ¿Pero por qué? Eso es una demostración que hay que reconocer, ¿eh? No se puede ser cicatero. Eso es un reconocimiento de que muchas veces se mueven cosas turbias. Bueno, pero el la verdad que quiero decir que ni siquiera el más atrevido se ha adelantado acusaciones de carácter personal contra el señor. No, pero no lo Abinader. digo por acusaciones. Yo lo digo porque, como dice el dicho, que la esposa del César tiene que serle aparentarlo. En este caso, nuestro candidato presidencial, durante toda la vida activa económicamente, también lo ha hecho y también lo ha aparentado. Pero también el tema de la credibilidad, que es lo que diferencia diferentes propuestas, no solamente las mismas, es fundamental. Cuando el candidato presidencial Luis Abinader se compromete públicamente de que el Procurador General de la República, como cabeza del Ministerio Público y por lo tanto encargado de perseguir las violaciones a la ley, no puede ser una persona con vínculos directos con partido político alguno, eso es algo que hay que reconocer. Mientras eso plantea el candidato de la oposición, lo que sucede en el partido de gobierno es que una persona inmiscuida en el caso de Odebrecht lo declaran presidente del partido de gobierno. Mientras eso sucede, se ven las propuestas de gobierno. Y la diferencia fundamental radica en la credibilidad. ¿Cómo se le puede creer al partido de gobierno o de desgobierno de 20 años, donde señalan propuestas de educación, por ejemplo, como usted señalaba, con los resultados de educación que hemos visto? Cuando hay que construir una escuela, pero el vendedor del terreno la está vendiendo muy barata, se buscan otra o le tratan de hacer un tumbe. Señores,
el país conoce todo ese tipo de movimientos. Entonces, este país se divide en este momento entre quienes tienen credibilidad y quienes no tienen credibilidad. Y la realidad es que... Eso lo decía el PLD en su momento, pero con otras palabras. No, eso es diferente, porque en ese momento ellos se ponían por encima del bien y del mal. Como humanos que somos, posibles errores podemos cometer, por supuesto, pero 20 años de errores me parece que es un exceso. Y finalmente, don Miguel, si usted me permite, esta última parte sobre las diferencias y sobre los proyectos y las propuestas. El candidato Luis Abinader de nuestra coalición de partidos ha podido demostrar una visión incansable de trabajo, pero también una visión de construcción, no de exclusión. El régimen gubernamental del PLDismo lo que ha hecho es agarrar por el cuello el sector productivo nacional, como decía Nelson, haciendo allantes de visitas sorpresa. Y algo que la gente no puede olvidar es que antes de la visita sorpresa, un plátano estaba en 1.25, en menos de 2 pesos, y hoy está en 25 Bien, pesos. si me lo permiten, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos después de ella. Continúen con nosotros en Edición Nocturna. Seguimos con el programa especial sobre el PRM y aliados y sus posibilidades electorales el año próximo, que son años de elecciones. Habrá unas elecciones en febrero para los municipios, los gobiernos municipales, y habrá una en mayo para escoger el Poder Ejecutivo y todos los miembros del Congreso de la República Dominicana. Ojalá no haya necesidad de una tercera vuelta, ¿no? Porque no creo que el país va a quedar muy exhausto de este proceso electoral, como los partidos políticos, ¿no? Yo supongo que esta campaña ha sido muy fuerte. Ahora, de todas las cosas malas que no funcionan en la República Dominicana, ¿cuáles serían las primeras que habría que cambiar? En el caso hipotético de un cambio de administración política en mayo del año que viene. Bueno, primero, como decía Luis Miguel, hay un tema de institucionalidad del país. Se requiere necesariamente hacer un esfuerzo por el fortalecimiento de nuestras instituciones, mayor transparencia, mayor credibilidad en las mismas. El sector justicia está totalmente desacreditado, y no necesariamente por los actores del sector justicia, sino por los mismos actores del Poder Ejecutivo que han metido sus manos en el sector justicia. Eso es fundamental para que haya seguridad jurídica, que es importante para fomentar las inversiones y para dinamizar la economía. O sea, no estamos hablando simplemente de un ámbito judicial, pero también para darle tranquilidad al mismo pueblo dominicano. Si usted pregunta hoy si tiene la certeza o la seguridad de que en un proceso judicial o un fiscal va a actuar correctamente, estoy seguro que el 90% de la población dice que no. Y eso crea mucha incertidumbre. O sea que, si usted se pone a ver, Luis Abinader ha dedicado gran parte de sus discursos al tema del fortalecimiento de las instituciones. Y en adición a lo que usted mencionaba anteriormente, el tema de la educación, tenemos que revisar qué ha pasado, porque definitivamente los 7 años del gobierno de Danilo Medina no han sido beneficiosos para la educación, y así lo demuestra, por suerte, evaluaciones que no son controladas por el gobierno ni son controladas por sectores dominicanos, sino evaluaciones internacionales. Y Luis Abinader ha hablado mucho de crear empleos. La República Dominicana requiere crear empleos. ¿Por qué? Porque en los años de gobierno del PLD, el mayor crecimiento en lo que es el aumento de empleo ha sido parte del sector público. El sector público, el presidente Hipólito Mejía dejó la administración pública en cerca de alrededor de 300 y tantos mil empleados, y hoy está en 700 y tantos mil empleados. O sea, en ninguna parte del mundo puede ser el sector público quien genere los empleos. Ahora, ¿qué va a pasar con esos empleos? No supongo que nadie pensará que producir cancelaciones masivas en el sector público, porque eso sería desastroso y alteraría la paz social y crearía una situación de ingobernabilidad terrible, ¿no? Bueno, yo entiendo que no. Entiendo que hay un plan. Evidentemente, Luis Abinader nunca ha dicho que va a mandar para su casa a todo el mundo, pero sí debe haber un proceso de sincerización de la nómina pública. Y aquellas personas en las cuales se están realizando un trabajo, él lo ha dicho, tienen su trabajo asegurado, pero también se tendrá que establecer un mecanismo en el cual
al sector privado crear empleos. Muchos de estos empleados del sector público podrán trasladarse al sector privado. No puede haber, evidentemente, un borrón, o sea, cortar desde cero el 16 de agosto y cancelar a toda la nómina pública, porque eso es imposible, como usted establece, en virtud de que crearía un clima de inestabilidad. Pero definitivamente sí tenemos que reorientar lo que es la creación de estos empleos. Nosotros no podemos pretender que el PRM va a llegar al gobierno y vamos a elevar la nómina pública de 700 a 950, porque hay que meter a los PRMistas, no, o a los aliados. Todos, o sea, trabajaremos en algunos, pero también los PRMistas y los aliados tienen que entender de que no hay espacio necesariamente para todo el mundo, sino que nosotros tenemos que ir a un gobierno en el cual se busque eficiencia, en el cual se busque que el sector privado cada día más genere puestos de trabajo para nosotros, para cualquier miembro de cualquier partido, para que no sea el sostén de la economía necesariamente o de la empleomanía el gobierno central. En los segmentos de población. En ese mismo punto, si me permite, es que no puede ser una suma cero. Uno de los puntos fundamentales de acuerdo de nuestra organización con Luis Abinader radica en un cambio de paradigma. No es quítate tú para ponerme a mí a hacer lo mismo, no. Es fomentar la creación de empleos desde los sectores productivos nacionales para que justamente los puestos de empleo sean los que atraigan a las personas y de esa manera no tener que decir quítate tú y tú vas para la... No, es lo contrario, es crear oportunidades y eso ha sido uno de los factores fundamentales que como partido nosotros nos convenció y de acuerdos, obviamente programáticos, con Luis Abinader y el PRM. Mira, don Miguel, una de las cosas importantes que hay que cambiar, y lo ha dicho Luis Abinader y su equipo de políticas públicas, es que en el nuevo gobierno el ser humano se convierte en el centro de las políticas públicas y no las cosas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tú puedes construir un gran edificio, un gran hospital, pero sin medicina, sin buenas atenciones. Entonces, tú hiciste una cosa. Y sin médicos que cumplan horario. Y sin médicos que cumplan horario. O sea, así, en el nuevo gobierno lo que nosotros nos proponemos es que sea la gente, reitero, lo más importante. O sea, que los servicios en sentido general sean de calidad para que la población dominicana pueda ser satisfecha. Ahorita ellos hablaban, por ejemplo, de los empleos. Y nosotros sabemos que aquí hay un gran déficit, una gran desigualdad. Luis Abinader ha prometido, por ejemplo, las ayudas condicionadas que se dan en el Estado, duplicarlas, porque sabe que eso es insuficiente. O sea, el modelo económico del gobierno no va a ser simplemente eso, es emplear, como decía Luis Miguel, empleo de calidad para que gente que reciben ayudas o transferencias vayan paulatinamente saliendo de ese estado y avanzando a otro estado. Ahora, no simplemente podemos de golpe y porrazo llegar, eso es como el endeudamiento. Nosotros estamos conscientes que el endeudamiento es excesivo, pero nosotros no podemos llegar al gobierno y decir cero préstamo desde que lleguemos. No, eso debe ir un proceso paulatino para desmontar los grandes déficits fiscales que año tras año afectan el presupuesto nacional. El cambio generacional que se ha logrado en el PRM no tiene precedente en el país, es evidente. Hoy tienen una nueva dirección joven como ninguna otra. Ahora, eso cabe suponer entonces que el segmento de población entre 20, 18 y 30 o 35 años debería ser el fuerte electoral en el partido. ¿Es así o no es así? Hemos ido avanzando. El PRM, pero ¿cuál es realmente, en qué dicen las encuestas con relación a los segmentos de edad de los electores dominicanos? ¿Dónde el PRM, la fortaleza electoral del PRM y sus aliados es más fuerte? Está en el rango, en ese mismo rango. El rango de la juventud ha ido consolidándose en el PRM grandemente. Porque la propuesta... ¿Y a lo que tiene que ver con género, hombre y mujer? La mujer hemos ido mejorando, tenemos que mejorar un poco más. Porque hay que darte cuenta de algo, y es que la política pública que ha ido creando el gobierno, ellos han ido enfocándola en el asistencialismo. Como decía Nelson hace un momento, todo aquello que reciben ayuda condicionada, Luis ha prometido que la va a duplicar, pero más que duplicarla, Luis, lo que vamos a hacer nosotros es reestructurar el Estado y la inversión que se está yendo a determinados niveles de políticas públicas no que impactan en la vida del ser humano de manera directa, la va a condicionar y la va a llevar tanto a la seguridad social y para crear las condiciones de que ese segmento poblacional no que mire hacia el PRM,
sino que ese segmento poblacional empiece a salir del estado de pobreza desde el punto de vista institucional, con programas sociales mucho más transparentes, con programas sociales que vayan entrando y saliendo, no quedándose como un estado parasitario, que la gente viva del asistencialismo, sino que se fortalezca con lo que recibe y pueda salir hacia adelante. El concepto universal del buen gobierno radica en la garantía del llamado bien común, ¿no? Eso es una realidad por todo el mundo aceptado, Sí. y es un principio básico de un sistema político democrático, ¿no? Y consciente. La garantía del bien común implica, por el Estado o por el gobierno que sea, la defensa y protección de los sectores más vulnerables. Una de las cosas que más se le critica al gobierno precisamente está relacionado con su política de carácter social, que sean ya bien dirigidas o no sean bien dirigidas. Pero en lo que ustedes han dicho, no me parece que haya un cambio sustancial en la propuesta en ese sentido. Yo creo Pero que sí lo hay un hay. cambio sustancial. La hay. Porque esas políticas de asistencia social condicionadas a desempeños y obligaciones de educación, etcétera. Pero ustedes han hablado aquí Perdón. de un gobierno asistencialista. Perdón. También actualmente están condicionadas por filiaciones políticas. Anteriormente, lo que se hacía era, en los procesos previos a las elecciones, aparecerse con unas camionetas llenas de papeletas en efectivo. Actualmente el régimen PLDista lo que ha sustituido las papeletas por dinero electrónico con tarjetas, en donde si usted no se compromete con los candidatos gubernamentales, su sustento está en peligro. Eso es una diferencia fundamental con la que nosotros todos estamos comprometidos. Por eso hay que recaer nuevamente al tema de la credibilidad. Que venga una persona que ha sido gobernante o que ha estado en el gobierno durante años para prometer villas y castillas, qué bien, pero qué mal que no lo hicieron en tanto tiempo. Entonces, es ahí en donde radica la principal diferencia. El hecho de que los planes no pueden quedarse siendo planes. Y yo creo que lo que usted mencionaba hace un momento, don Miguel, de la cantidad de dominicanas y dominicanos que pertenecen a un rango de edad relativamente joven, o sin relativamente, al seguir en aumento y al seguir con el ejemplo de la dirección máxima del PRM, así como de otros partidos, dando esos pasos de avance de cambios generacionales que no se regalan, sino que se ganan, pueden despertar esa credibilidad. Ya caerá sobre los hombros de los próximos gobernantes, con Luis Abinader a la cabeza, la responsabilidad de las acciones. Ahora, todos los que estamos ayudando a este proyecto de nación y proyecto político que encabeza Luis Abinader, estamos comprometidos en trabajar para ganar, como decía Nelson, primero, para poder entonces desde allí desarrollar estas políticas que la credibilidad que con años de trabajo hemos tratado de ir construyendo todos y cada uno de nosotros puedan fortalecerse desde el Estado y no simplemente convertirse en un giro de la tortilla. Bien, tenemos que hacer una última pausa. Luego de ella regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. El PRM y sus aliados y sus posibilidades electorales en las elecciones del año próximo. Regresamos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche, el PRM y aliados y sus posibilidades electorales. ¿Dónde radican sus posibilidades electorales? Mira, lo importante, don Miguel, de las posibilidades electorales del PRM es que el PRM ha mejorado sustancialmente en todos los rangos poblacionales. Hay que admitir que anteriormente la mujer y la juventud eran una debilidad, sin embargo, eso se ha ido revirtiendo. A propósito de muchas cosas, entre las cuales está la renovación que ha mostrado el Partido Revolucionario Moderno. O sea, Luis Abinader hoy encabeza entre la juventud, encabeza entre las mujeres, encabeza entre los envejecientes en todos los rangos de la población dominicana. Y eso es que el PRM se ha convertido en un partido fuerte. Hace un año el PRM tenía 13 a 14%
de aceptación como partido. Hoy hay encuestas que lo han citado ya sobre el 35%. O sea, nos encaminamos, lógicamente, al entrar el año como partido a tener más de un 40%, independientemente de que el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, los últimos sondeos y encuestas lo ubican entre un 46 a 47%. O sea, acercándose ya definitivamente al tope del 50+1. Y yo estoy convencido que el año que viene, cuando la población dominicana se ponga a pensar seriamente en la necesidad de cambio del país, Luis Abinader conseguirá los votos necesarios para irse en primera vuelta y evitarle al pueblo dominicano lo que tú decías ahorita, don Miguel, de que haya una segunda vuelta innecesaria cuando todo el mundo sabe que hay una persona que se perfila como ganador, que es Luis Abinader. Ahora, evidentemente las elecciones de febrero pueden alterar las proyecciones de las elecciones de mayo, eso es inevitable. No necesariamente. Yo no creo. No es así. Que no es así. Pero en adición tampoco nosotros estamos, porque se ha querido vender en la población de que el PRM tiene miedo a las elecciones de febrero y que nosotros éramos de los que estábamos propugnando por la unificación de las elecciones, cosa que no es cierta. El PRM se siente sumamente tranquilo. Tenemos muy buenos candidatos, como dijimos. El mejor ejemplo ahora, tenemos una recién electa candidata a la alcaldía del Distrito Nacional, una mujer joven, que va a una ganar mujer preparada, la alcaldía, que ya está por encima del candidato del PLD, teniendo 3 días en el electorado. O sea, el PRM en los grandes centros urbanos, nosotros vamos a barrer en esas alcaldías de esos grandes centros urbanos, ganaremos sin lugar a dudas. O sea que no tenemos miedo a que pase en febrero. O sea, en febrero va a ser el primer estacazo o el primer golpe de lo que vendrá en mayo. En mayo vendrá cuando nosotros controlaremos las cámaras, tanto el Congreso como el Senado, con los aliados, que por eso se ha creado una gran alianza congresual, pero para luego también el 20 de mayo nosotros también ganar la presidencia. Nosotros no tenemos ningún tipo de temor. El mapa va a cambiar significativamente de color en febrero. ¿Usted puede estar seguro de eso? Eso es así, sin lugar a dudas. Bueno, me recuerda una famosa frase de Fulton Sheen en la Segunda Guerra Mundial que decía que el mapa de la Europa de posguerra quedaría más cambiado que el hombre de la Europa de posguerra. Yo espero que de estas elecciones salgan los dominicanos, seamos mejores que lo que hemos sido hasta ahora, ¿no? Así es. Sin lugar a dudas. Y bueno, pero yo creo que el dominicano ha tenido un gran comportamiento en los procesos electorales. Es decir, y se adapta a las situaciones que... Bueno, es un gran placer saber que a pesar de las enormes diferencias que distancian un partido político de otro, no llega al plano personal, ¿no? Y que todavía la política dominicana se desarrolla y se desenvuelve con un espíritu y en un ambiente de confraternidad. Lo que Giscard d'Estaing llamaba actuación sin crispación, ¿no? Y se da, especialmente esa actuación sin crispación se da en los ambientes sociales, especialmente, donde aparentemente todo el mundo pertenece a un solo partido, que es la República Dominicana. No, pero una muestra fue Faride ahora que salió disfrutando. Bueno, Ella le demostró a Rapid Bat en ese baile lo que le va a hacer en las elecciones de mayo. Pero, Lo va a rifar. pero ambos se olvidaron que un buen merengue se baila apretado. Depende si no es salón. Bueno, muy agradecido por esta Gracias a oportunidad, ustedes, los felicito gracias. por el programa y espero que todo marche bien y esperamos tenerlo nuevamente aquí y este programa está a su disposición cuando ustedes lo deseen. Gracias. Para los amigos televidentes, esperamos que hayan disfrutado del tema de esta noche. Mañana venimos con el PLD y sus aliados y sus posibilidades electorales y el viernes tenemos un programa similar con la Fuerza del Pueblo y sus aliados que dirige el expresidente Leonel Fernández. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, los esperamos mañana como de costumbre a la hora de siempre, hasta entonces.